repetir lo que hicimos la semana pasada. Claro, aquí está, ya, perfecto. Entonces, esto yo se los envié a ustedes por correo y también está en la plataforma. Es material que está ahí. Así que no necesitan copiar nada. Bueno, el ejercicio dice que son datos, estos son datos de cantidades semanales en dólares que se gastan familias, ¿cierto? Hogares en cada mes. ¿Mm? Entonces, son una muestra de 45 hogares. ¿Mm? Es una muestra poblacional, ¿cierto? De 45 hogares. Entonces, aquí hay distintos valores de gastos mensuales en alimentos. ¿Ah? De toda esta familia, de todos estos hogares. Entonces, bueno, una de las medidas de tendencia central que habíamos calculado la semana pasada era el promedio. ¿Mm? El promedio. Aquí está marcado en amarillo, ¿cierto? Ahí está la fórmula, y el promedio ustedes ya saben calcularlo muy bien, que es la sumatoria de todos los datos, o sea, se suman todos los datos que hay aquí en el cuadro y se divide por la cantidad de datos. ¿Mm? Aquí lo tengo anotado, ¿cierto? Ya está calculado. La suma de todos los datos da 11.439 dólares. Y eso dividido en 45, porque son 45 datos. Y eso da un total, un promedio de 254 dólares. ¿Ya? Entonces, claro, para todos los casos en que nosotros tengamos que calcular el promedio o la media aritmética, va a ser de la misma manera, es decir, se suman todos los datos y se divide por la cantidad de datos. Así de simple. Eso lo hemos hecho toda la vida, nosotros sabemos hacerlo, por ejemplo, con las notas. Uno siempre se acuerda del colegio, de cuando estudió, no sé qué. ¿Qué hacía para sacar el promedio final de notas? Bueno, sumaba todas las notas y las dividía por la cantidad de notas, ¿verdad? Algo muy simple. Bueno, otro medida de tendencia central, además del promedio, es la moda. Y la moda dijimos que se buscaba, no es un valor que se calcule, sino que más bien se busca. ¿Hay alguien resfriado, con tos? ¿Alguien que está repartiendo virus por ahí? Bueno, la moda. ¿Cómo uno encuentra la moda? Aquí eso no se calcula, se encuentra, se busca. Entonces, para hacerlo, se ordenan los datos, ¿verdad? Los datos que tenemos acá en el cuadro se ordenan de menor a mayor o de mayor a menor. Da lo mismo el orden. La idea es poder encontrar la moda. Y la moda, por definición, es el dato o los datos que más se repiten. Aquí nosotros los buscamos y la verdad es que uno los mira, los busca y los mira y casi no hay repetidos, prácticamente no hay repetidos, excepto uno, el 279. El 279 se repite 3 veces. ¿Se fijan? Si uno busca los otros, no hay datos repetidos, ¿no? Son todos diferentes entre sí. Entonces, el 279 sería la moda, porque es el dato que más se repite dentro de todos los datos. Y bueno, ya lo encontramos. Ahí llegó otro chico más. Entonces, la moda es 279. Y ahí está. Entonces, así de simple, la moda se busca y se encuentra. Al contrario del promedio que hay que calcular. ¿Cierto? Se suman los datos y se divide por el número de datos. Ese es el promedio. En cambio, la moda, no. La moda se busca hasta que se encuentra. Ahora, si no hay datos que se repitan, como el 279, que se repite 3 veces, si no hay datos, entonces no existe moda. Así de simple. Si no hay datos que se repitan dentro de todos los datos de la muestra, entonces no existe moda. No hay. Profesor.
Profe, y si Hola, por ejemplo se repiten 3 veces, o sea, por ejemplo, si hay 279 3 veces y no sé, 250 3 veces, ¿cuál sería la moda? las dos Ah, serían las la dos, moda, ok. las dos, ¿m? Las dos. Ahora, bueno, después esos dos datos, yo al observarlos tendría que, Profesor, disculpe, dígame, sabe dígame, que no entiendo nada. no entiende nada. ¿Usted No, estuvo en la clase pasada? ¿Estuvo? no, porque no pude entrar. Ah, no No pude me entrar. dejó. No, no la dejé, no, sí. Échele la culpa a Zoom, No, la no, plataforma. la plataforma del CFT. No, pues esta de Zoom. Ah, ya. Bueno, sí, por la plataforma es la que es complicada. Sí, mira, yo lamento mucho esa cuestión porque en realidad escapa de mi control y fome, pues sí. Eh, Estamos obligados a usar esta herramienta, no hay otra en este minuto. Eh, entonces, bueno, pucha que lata, ya. A ver, ¿qué? No entendiste nada desde el comienzo, ¿verdad? Nada. Nada, desde el comienzo. Ya, perfecto. Ya, mira, lo que vamos a hacer es vamos a revisar de nuevo el ejercicio. Acá tenemos un ejercicio, ¿verdad? El ejercicio este dice que tenemos una muestra, aquí está en el cuadro, ¿verdad? De cantidades que se gastan, hogares, cantidades en dinero que gastan en alimentos, ¿verdad? Y es una muestra, es decir, de todos los hogares, supongamos todos los hogares de Chile o todos los hogares de una ciudad o todos los hogares de una región, de una provincia, da lo mismo, eso sería como la población total. Tomamos una muestra y esta muestra es de 45 hogares. La muestra es una muestra representativa que representa a toda la población de hogares, ¿ah? Ya sea de una región, de un país, de una provincia. Entonces, esta muestra nos está indicando que todos estos datos son cantidades, digamos, de dinero que se gastan en alimentos. Entonces, en estadística descriptiva habíamos visto que hay estadísticos que son, por ejemplo, los de tendencia central. ¿Cuáles son? Promedio o media, la moda y la mediana, por ejemplo. ¿Ah? Esos son los más conocidos, los más usados. ¿Por qué se llaman medidas de tendencia central? Porque indican valores que están en el centro de todos los valores. Es decir, están ubicados al centro, como un promedio, como un indicativo de que están esos valores ubicados al centro de toda la muestra, al centro de todos los valores de la muestra. En este caso son 45 datos la muestra, por lo tanto están ubicados al medio, por así decirlo, entre comillas, al medio. Entonces sería el promedio, la moda y la mediana. ¿Cómo se calcula el promedio? Bueno, el promedio se calcula así como lo hemos hecho siempre, desde el colegio que calculábamos el promedio de las notas, por ejemplo. El promedio de notas se calculaba en el colegio sumando todas las notas, ¿ah? Las que fueran, qué sé yo, un 3, un 4, un 5, un 6, lo que fuera, se sumaban y luego se dividía por la cantidad de notas. Entonces, es muy simple. Aquí se hace lo mismo, ¿verdad? El promedio se calcula sumando todos los valores que hay ahí en el cuadro, todos los datos, ¿verdad? Y se divide por la cantidad de datos. Entonces, aquí está. Fíjate, no te preocupes de la fórmula es la expresión matemática, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hace uno? Bueno, suma todos los valores, aquí está, 11.439 dólares. Ya, y se divide todo eso por la cantidad de datos, y son 45 datos. ¿Te fijas? Entonces, el promedio es eso, el total, la suma, ¿verdad?, de todos los valores, dividido por la cantidad de valores. Entonces, aquí en este caso da una cantidad, ¿verdad? 254,2 dólares. Ese sería el promedio, ¿cierto? Que es un dato de tendencia central. El promedio te está indicando más o menos en este caso que las familias se gastan en promedio, a pesar de que hay familias que se gastan menos dinero que eso o más dinero que eso. Pero en promedio todas las familias de la muestra se gastan
$254,2. ¿Mm? Es un indicativo, es un índice, ¿verdad? Para explicar el fenómeno de este grupo de familias, de 45 familias que se gastan dinero, ¿verdad? Una de las cosas que explica el fenómeno es el promedio. ¿Ah? Es una medida estadística, es una medida de tendencia central. Y de tendencia central, ¿por qué? Porque está ubicada como al centro de todos los valores, de los valores más chicos, los menores valores, hasta pasando por los valores intermedios, hasta los grandes valores. Es decir, el promedio es un valor que se ubica más o menos al medio, ¿ah? ¿Cierto? Al centro de los valores extremos, de los valores más pequeños y los valores más grandes. ¿Te fijas? Ese es el promedio. Bueno, y la moda, ¿cómo se calcula? No se calcula la moda, se busca la moda. Es decir, estos datos los ordenamos de menor a mayor o de mayor a menor. Da lo mismo el orden, pero tienen que estar ordenados, ¿cierto? Entonces, si ingresan los datos, no sé, en una tabla Excel, por ejemplo, o se puede hacer a mano, y los ordenamos de menor a mayor. Aquí está. Empezamos con 41, después el 50, 76. Todos estos datos que están aquí en esta tablita son los datos de la muestra. Y llegamos hasta el final, 570. Ese es el mayor valor. Entonces, están ordenados. ¿Y cómo se ubica la moda? La moda, por definición, es el dato que más se repite. Aquí todos los datos, si uno los mira, los ve todos distintos. Claro, son distintos todos entre sí. Pero por aquí hay algunos que son, aquí hay 3 iguales. 279, 279, 279, que están indicados en amarillo. Estos datos, que son 3, se repiten, son iguales, eso por definición sería la moda. La moda se define como el dato que más se repite. Es como los zapatos, es como la ropa en la calle. Cuando tú sales a la calle y empiezas a mirar, no sé, vamos a ver con qué tipo de pantalón andan las niñas, las mujeres, las damas. Entonces empiezas tú a ver, bueno, de todos los pantalones, te instalas ahí en la plaza, por ejemplo, durante, no sé, por toda la mañana, y empiezas a notar, ya, todas las personas que sean mujeres, empiezas a notar, dices, mira, de todas las mujeres, no sé, observé 500 mujeres, y de las 500 mujeres, 350 mujeres tenían blue jeans, ¿cierto? Ese pantalón de mezclilla azul, por ejemplo. Y el resto tenía otro tipo de pantalones. Entonces ahí, ¿cuál sería la moda? Bueno, la prenda que más se repite. ¿Cuál es la que más se repite? Los blue jeans, ¿cierto? Lo mismo puede hacerlo con los zapatos, con las carteras, no sé. Así digamos, se busca. Bueno, de hecho, la palabra moda viene de ahí, de la estadística. El dato que más se repite es la moda. Entonces, ese concepto se traspasó a este tema de la ropa, los zapatos. ¿Mm? ¿Cuáles son las prendas que más usa la gente? Bueno, eso está de moda. Lo que más se usa está de moda. Pero ese concepto viene de la estadística. La moda es el dato que más se repite. Y en este caso es 279, porque está repetido 3 veces. Los demás datos no se repiten, no hay ninguno, son todos distintos. Entonces, esa sería la moda. Ya, hasta el momento, ¿has entendido? Sí, ahora sí entendí, gracias. Qué bueno. ¿Cómo te llamas tú, pequeña? ¿Cómo te llamas? Carla. Carla, ya, perfecto. Mira, ahora vamos a seguir con lo mismo. Vamos a encontrar ahora otra medida de tendencia central que se llama mediana. Mediana. La Profesor, mediana, sí, dígame. En cuanto a la moda, la moda es el dato que más se repite, ¿cierto? Sí, por supuesto. Ya, supongamos tenemos 2 datos que se repiten iguales. ¿Cómo se saca ahí la moda? Bueno, la moda, sí, no, sí te entendí. Y el Te 303, entendí. supongamos. Claro, te entendí. Los dos datos serían moda. Por ejemplo, ya 279 y ¿cuál me dijiste? 303. 303, supongamos. Ya, también sería moda.
¿Mm? Serían Ahora, dos datos. claro, ahora esos dos datos, que los dos son moda, bueno, ¿Mm? después en el análisis que hagamos de los datos, ahí podríamos discutir, ¿verdad? Podríamos decir, mira, el 279 se acerca más al promedio y a la mediana que el 303, que está más alejado. ¿Ah? Ya. Entonces, podríamos hacer toda una discusión ahí de cómo se comportan esos datos, ¿verdad? Ok. Ya. Pero los dos, en este caso, según tu pregunta, serían Sería. moda, los dos. Listo, profe, muchas gracias. O eventualmente 3 datos o 4 datos, no sé. ¿Ah? Ok. Hay un Muchas ejercicio gracias. por ahí en que se repetían como 3 datos. Mm. ¿Verdad? Ya, entonces la mediana, ¿cuál es la mediana? También se encuentra, no hay que calcularla acá, no hay que hacer cálculos, no, hay que buscarla y encontrarla. La mediana está definida como el dato central. Mira, esta muestra tiene 45 datos, es un número impar. Por lo tanto, el dato que está justo en el centro, mira, quedan 10 minutos, si termina si se acaba, se corta, seguimos con la otra, ¿ya? Para que sepamos, a las 19:42 se corta y continuamos con la otra sesión. Fíjense, el 266 está ubicado justo al medio de los datos. La mitad de los datos hasta el 250, ¿cierto? Y después la otra mitad de los datos desde el 271 hasta arriba. Entonces, el 266 está ubicado justo en el medio de los datos. ¿Por qué? Porque es un número impar. Si la cantidad de datos hubiera sido par, al medio no existe, no existe, digamos, un dato central. Entonces, si los dos datos que están ahí al medio son iguales, bueno, sería el mismo valor, digamos. Pero si los datos son distintos y justo el del medio, bueno, el del medio va a ser un promedio entre los dos. Bueno, habíamos visto la semana pasada un ejercicio de eso. Supongamos acá, bueno, este es un ejercicio que tiene 45 datos, por lo tanto, el que está al medio justo es un dato. Pero supongamos que fueran 50 datos. La mitad es 25 y 25, ¿verdad? La mitad de los datos, 25 y 25. Entonces, entre los primeros 25 datos y los siguientes 25 datos, al medio no hay ninguno. Entonces, ¿cómo se encuentra? Si no hay ninguno, se saca como el promedio de los dos datos que están adyacentes, que los dos datos que están juntos y pegados, ¿verdad? Ahí. Bueno, entonces, acá lo buscamos este dato y es 266. Este dato está justo al medio. Entonces la mediana es 266. O sea, es súper fácil encontrar la mediana. Se busca. ¿Cuál es la mediana? El dato que está en el medio de todos los datos. Si la cantidad de datos es impar, bueno, es justo el que está al medio. ¿Ah? Y si la cantidad de datos es par, bueno, se calcula, se busca sacando el promedio entre los dos datos que están adyacentes, esos datos que están ahí juntos, entre la primera mitad de datos y la segunda mitad de datos. Entonces, bueno, aquí encontramos, fíjense, el promedio, $254, la moda, 279 y la mediana, 266. Los tres datos, que son media tendencia central, están cercanos, muy cercanos entre sí. Entonces, el estar tan cercanos entre sí, algo nos está diciendo. Nos está diciendo que los datos son más o menos coherentes, digamos, frente a un promedio que daría cuenta de todos los datos. Es decir, es el promedio, por ejemplo, si lo usamos como indicativo, podríamos decir que el promedio está representando en buena forma, está representando en buena forma bastante bien a todos los datos. Por ejemplo, porque están ubicados todas las medidas de tendencia central muy cercanas. El promedio, la mediana y la moda.
Eso lo habíamos visto la semana pasada. Ahora, vamos a seguir trabajando con este ejercicio, pero ahora tratando de ir más allá y sacando más información de los datos. ¿De qué manera podemos sacar más información de los datos? Bueno, haciendo gráficos, haciendo un dibujo, ¿cierto? Un gráfico que permita mostrar, así visualmente, mostrar a través de un dibujo, digamos, de una relación que hay entre, digamos, las cantidades, en forma visual, en forma gráfica, de manera de poder entender mejor el fenómeno, de poder entender mejor qué está pasando con los datos, qué está pasando con la muestra, qué está pasando con la información que hay detrás de esos números. Entonces, para lograr eso, se recurre a las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia son una herramienta para poder dibujar o fabricar o construir los gráficos. Entonces, para hacer un gráfico, lo primero que hay que hacer es construir una tabla de frecuencia. Entonces, aquí, bueno, esto yo se los envié para que lo lean. Podríamos decir que la tabla de frecuencias es una agrupación de datos, ¿cierto? Una agrupación de datos de tal manera que están ordenados en clases, están ordenados esos datos en etapas o clases o rangos que permiten dar cuenta, ¿cierto?, de la cantidad de observaciones que hay, de la cantidad de datos que hay, ¿verdad?, de observaciones en cada clase. Bueno, esto suena así como medio extraño, pero ¿qué es esto? Ya, vamos a ir con un ejercicio, vamos a ir tratando de entender. Para construir una tabla de frecuencia que permite luego dibujar un gráfico o construir un gráfico, se requieren dos pasos. Primero, definir el número de clases. Ya vamos a ver qué significa eso. Y el segundo paso, determinar el intervalo o ancho de clases. O sea, primero tenemos que definir el número de clases y luego el ancho de cada clase. Entonces, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Lo vamos a ver inmediatamente. Esto es teoría, ¿eh? Para saber, por ejemplo, el número de clases, hay un valor K que lo podemos calcular, lo podemos encontrar con los datos que tenemos. En donde dice que 2 elevado a K. K es el número de clases, y eso es lo que estamos buscando, número de clases. Ya, 2 elevado a K debe ser mayor que N. ¿Y qué es N? N es el número de datos, es el número que tenemos nosotros ahí de datos en la muestra. Entonces, ya sabemos lo que es un número de clase, ¿verdad? El número K. Y eso lo podemos encontrar con la cantidad total de datos. Luego, el ancho de clase está definido como el valor mayor de la muestra, H, el mayor valor de la muestra H, menos el menor valor de la muestra también, L, y todo eso dividido por K. Como habíamos calculado primero K, podemos calcular entonces el ancho del intervalo. Bueno, hasta el momento esto es chino para ustedes, pero lo vamos a hacer con el mismo ejercicio. Haciendo se aprenden las cosas. Bueno, bueno, aquí lo vamos a hacer con otro ejercicio. A ver, déjame ver si tengo la... Ya, vamos a hacerlo con otro ejercicio, pero da lo mismo, da lo mismo. Este ejercicio dice que hay 40 familias, ¿verdad? Este cuadro, hay 40 datos, ¿verdad?, que demuestran o muestran que estas familias se gastan una cantidad de dinero en un parque de diversiones. Es el mismo ejercicio que vimos la semana pasada, ¿verdad? En que habían familias que se gastaban dinero en un parque de diversiones. ¿Y cuántas familias son? 40. Entonces la muestra tiene 40 datos.
Y estas cantidades que hay aquí son dólares, es lo que se gastan en alimentos, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros, ¿qué hacíamos para calcular algunas cosas? Lo que primero debemos hacer, en este caso, es ordenar los datos. Aquí están ordenados. En esta tabla están ordenados de menor a mayor. ¿Por qué? Porque nos sirve ordenarlos. Tenemos que calcular algunas cosas, por lo tanto, ordenarlos nos sirve mucho. Mira, queda menos de un minuto, así que si se corta, no se preocupen. Continuamos en la segunda sesión. ¿Ya? Ya, entonces ordenamos estos datos y nos vamos a calcular las cosas que nos piden, que son determinar el valor de K y luego encontrar el ancho del intervalo o clase. ¿Cómo encontramos el valor de K? La fórmula dice que 2 elevado a K debe ser mayor que N. En